Por eso es el tema de hoy, brillar en medio de la oscuridad. ¿Por qué en la oscuridad? Porque vivimos en un mundo oscuro, un mundo lleno de tinieblas en sí. Recordemos esta herramienta interesante, ¿no? Hace unos meses atrás nomás veíamos esto afuera de los negocios especialmente. O de pronto usted también compró un generador eléctrico a gasolina que generaba electricidad. Este funcionaba con gasolina. Si se acababa la gasolina, chao, se acababa la luz, la electricidad, de pronto en su negocio, en su casa. Y también teníamos un generador, la cual se le tenía que cargar con electricidad antes de que se vaya la luz, ¿no? Corriendo a cargar el generador para que me pueda dar electricidad. Y llegaba a un límite, se acababa y hasta ahí llegaba. Pero generaba luz y electricidad. Y esta era la realidad que nosotros veíamos, ¿no? En el centro de la ciudad. Generadores afuera de los negocios y proveyendo esa parte, ¿no? La luz, la electricidad. Pero a pesar de todo esto, ¿cómo nos quejábamos, no? ¿Por qué nos quejábamos? Por el ruido. Era un bullicio, el centro de Ibarra o todas las ciudades del Ecuador. Aunque nos daba luz, nos daba electricidad, aún así nos quejábamos. Se dañaban los repuestos, se recalentaba el motor, y etcétera, y era una locura. Pero teníamos esto también, las velas. Se vendía más que el pan, por docenas se llevaba. Cargado las velas y se acababa en las tiendas, pero nos servía, y era luz, nos daba claridad, especialmente en la noche. Pero vamos un poco más allá. ¿Cuál es la fuente de energía para todo el país? Las hidroeléctricas. ¿Y cuál era el componente principal? El agua. Sí, el agua. Vamos un poco más allá. ¿De dónde proviene el agua? ¿O quién crea el agua? Es Dios. Es su voluntad darnos o quitarnos. Darnos desierto o proveernos de muchas cosas que son necesarias en nuestra vida. Pero ¿cuántos fuimos luz como cristianos, hablo, como iglesia? ¿Cuántos nos moríamos de iras por las autoridades, del presidente y sin número de cosas? Y decíamos que es culpa de él y culpa de aquel y de aquel. ¿Y cuántos brillamos orando por misericordia para que Dios se compadezca de nuestro país? O de pronto fuimos parte de esa oscuridad donde la crítica, la queja, las contiendas, la ira, la poca empatía que se tenía en esta época de escasez. ¿Cuántos nos arrodillamos ante Dios o clamamos a Dios para que nos dé más bien su luz y podamos en medio de la oscuridad brillar, amando al prójimo, rogando para que aquel gobernador o presidente conozca a Dios y viva con temor y gobierne con temor? Ese es el punto de hoy, brillar en la oscuridad. Y estamos en Filipenses 2, 14, 18. Y antes de empezar nuestra lectura, oremos por favor. Bendito Señor, te agradezco Señor por traernos a este lugar. Ha sido tu santa voluntad que podamos estar en este lugar a pesar de las dificultades. A pesar de que nuestro corazón de pronto esté con oscuridad, pero estamos aquí, Señor. Perdónanos, Señor, por habernos alejado de pronto de tu luz. Te pido, mi Dios, que tú nos guíes en esta mañana para que comprendamos tu palabra y sea puesto en evidencia, Señor, y que podamos practicar todo lo que vayamos a leer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 18. Para que le tenga ahí, por favor, estos versículos. La palabra de Dios dice: háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida,
Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano, y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Esta es la lectura, pero comprendamos un poquito el contexto. ¿Qué es lo que pasa con Pablo? El apóstol Pablo es quien está escribiendo esto a la iglesia en Filipo. Esta iglesia que está creciendo, está ahí gobernado, digamos, por el imperio romano, la cual eran perseguidos, eran juzgados, apedrados, encarcelados. Esta era la condición. Primero de Pablo es que está encarcelado. Él está preso, pero aún así sigue siendo luz y sigue teniendo ese fervor por el evangelio. Y esto es lo que les dice a la iglesia en Filipenses, a los filipenses. Muy interesante porque Pablo aquí empieza diciéndoles, háganlo todo sin quejas ni contiendas. Está exhortando, ¿no? Está como un poquito poniendo hasta un poco de advertencia. Dice, hey, cuidado, ya son salvos, ya entendieron el evangelio, están caminando bien, muy bien, pero ahí pilas, les dice, cuidado con quejarse. Entonces aquí viene la pregunta, ¿cómo brillar en la oscuridad? ¿Cómo brillar en la oscuridad? Ya al ser salvos, a tener la palabra de Dios en nuestro corazón, pero ¿cómo brillar? ¿Cómo brillar en medio de la oscuridad? Primero vamos a entender que debemos aceptar la voluntad de Dios. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Aquí lo dice, hágalo todo sin quejas. Quiere decir que en medio de ese imperio romano, dice, están creciendo, el evangelio está, creen en un Salvador, muy bien, pero ahora sí, no se quejen, porque están perseguidos. Él mismo está encarcelado. Y él, con sus palabras mismas, prácticamente está diciendo, yo no me estoy quejando, estoy encarcelado y todo, pero también les animo a ustedes que mantengan la calma y no tengan contiendas o no estén murmurando, dice otra versión, ¿no? No murmuren. Es como aquel niño, ¿no? Que se le dice, siéntate, siéntate, siéntate. Tanto insistir por ahí entre dientes, uy, es que ¿para qué me manda? Más o menos así dice, ¿no? Murmuramos nosotros mucho. Empezamos a murmurar en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestras pruebas, y empezamos como a ver las cosas muy turbulentas o oscuras. Entonces aquí dice, ¿cómo brillar en la oscuridad? Aceptando la voluntad en medio de toda situación que estemos pasando. Y lo contrario de las quejas sería ser diligente. La diligencia. Pablo, en todas sus cartas a las iglesias, les habla constantemente sobre la diligencia. La diligencia quiere decir estar presto a realizar algo, a ser comedido, a tener en primer lugar las cosas de Dios, ser diligentes en las cosas de Dios. Pablo no se está dirigiendo a una sola persona, no se está dirigiendo solamente al Rubén, a Marco, a Eli, a José, no se está dirigiendo a una sola persona. En este caso está hablando a la iglesia. Claro, la iglesia somos nosotros, pero está hablando aquí en congregación. Así está hablando Pablo, a un lugar específico, la iglesia de Filipo. Eso es lo que está diciendo. Entonces dice, sean diligentes, estén prestos en las cosas eclesiásticas, cosas de la iglesia. Y aquí quiero hacer una acotación a este tema, porque fue algo interesante que nosotros analizamos con mi pastor Enrique. El domingo pasado, aquí en la ciudad de Ibarra, hubo un evento bien interesante que convocó a muchos cristianos y también a no cristianos. Y sigamos orando por las autoridades para que siga abriendo estas actividades, ¿no? En donde exponemos a nuestro Creador libremente, públicamente. Y es bueno, es muy bueno. Sigamos orando por eso. Pero también analizamos otro contexto.
es que en la mañana, ustedes saben que antes de cada culto hay un tiempo de lectura y de oración, que también es mucho más bueno, mucho mejor. Porque nuestro Señor nos dice que oremos juntos, todos los unos por los otros. Pero en la tarde hubo el evento, lo cual convocó una buena cantidad de personas, los cuales fueron temprano algunos y estuvieron por ahí esperando desde tempranito, esperando pues a su artista. Está muy bien. De pronto fueron hasta sin comer, pasaron frío, el viento, el sol. Luego llegó el aguacero. Y yo me acuerdo eso, corriendo a buscar los paraguas y ponchos de plástico y mojado los zapatos. O sea, se volvió una locura. Y llegó la noche. Y bien, sí, se disfrutó también. Un tiempo sano, bueno. Y fueron horas en las que se esperó. Pero mientras el domingo, que se convoca a un tiempo de oración que prácticamente son 20 minutos, uno se pregunta, ¿dónde está la diligencia en cuanto a la iglesia? Pablo eso es lo que nos exhorta a todos. Y hagamos sin quejarnos. Porque claro, dice, ¿por qué me llaman a orar tan temprano? Si yo ya vengo orando de mi casa, no es necesario. Somos una comunidad cristiana. Somos una iglesia cristiana que debe buscar de la presencia de Dios en oración, en comunión, como hermanos, como hijos de Dios. Pero claro, no está mal, y espero que usted no me entienda como legalismo, pero puede haber otras programaciones en su libreta diaria de apuntes. De pronto el partido de fútbol, la familia, sin número de cosas. Pero en cuanto a la diligencia, a la iglesia de Cristo, ¿cómo estamos? ¿Estamos brillando? ¿De pronto? ¿Brillamos porque convocamos el nombre de nuestro Señor, el creador del universo, el creador, el dueño de nuestra vida? ¿Convocamos? Es algo de analizar mucho. Hemos analizado con mi pastor. Decimos sí, falta diligencia. Y sin quejas. Porque para las cosas del Señor hay que hacerlo de corazón, con amor para Él. Todo, háganlo sin quejas, dice aquí, ni contiendas. Hagamos con amor y sin ira. Porque también, claro, es aceptar la voluntad de Dios con amor. Reconociendo que si es su voluntad, todo obra para bien. Y evitemos la ira. Porque decimos, no, ¿qué iras? ¿Qué iras esto? Lo que me está pasando. ¿Qué iras del presidente que me tocó? ¿Qué iras el clima? Hace tiempos teníamos sequía y no había luz. Ahora están las lluvias. Ay, es que mucha lluvia. Así es a veces el ser humano. Y nosotros como creyentes analizamos esto y cómo queremos brillar si a veces tampoco hay empatía. Y más bien hay rechazo. Rechazamos. A veces incluso hasta la voluntad misma de Dios rechazamos y queremos hacer nuestra voluntad. La voluntad de Dios siempre es buena en nuestras vidas. Como creyentes, como iglesia, debemos aceptar la voluntad de Dios para poder brillar en medio de la oscuridad, incluso de esa oscuridad que tenemos nosotros mismos internamente. Aceptar la voluntad de Dios. Por eso en Romanos 12, 11, 12 dice, nunca dejen de ser diligentes. Nunca dejen de ser diligentes en las cosas de Dios. Pablo se refiere nuevamente a la iglesia en Roma. Antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren ¿en qué? En la oración. Perseverar en la oración. Vuelvo y repito, no está mal hacer las demás cosas. No está mal ir a un concierto, no está mal ir a un cumpleaños, no está mal. Viajar, pasear, de pronto hacer turismo, no está mal. Pero es lo primero en la lista, como creyentes, como iglesia, es lo primero que está en nuestra lista.
O de pronto está al final. Si es que alcanzo a la oración, llegaré. O si alcanzo al culto. O si puedo, voy. No, para un creyente es lo principal. Esto es vida. Esta es una nueva vida en Cristo. Y yo agradezco a Dios por tenerme aquí, pero a la misma vez digo, Señor, ten piedad de mí, porque no me merezco estar aquí. Pero yo he decidido dejar muchas cosas, y me falta dejar muchas cosas más, pero yo decidí seguir a Cristo y tratar de brillar. Por Cristo y para Cristo. Yo he decidido eso. No es que, claro, hay la opción del mundo, hay opción de las tentaciones, hay un montón de opciones. Hay la opción del concierto, hay la opción del fútbol, hay opción de todo. Pero ¿cuál es su prioridad para poder brillar en este mundo oscuro? Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. ¿Y ese fervor está en usted? ¿Existe un fervor, un interés? ¿Hay ese fuego en su corazón para seguir a Cristo? ¿Para servirle a Él? Y ahora que son salvos, pues ahora les toca brillar. ¿Cómo va a brillar usted? Elijan. ¿Seguir quejándose? ¿Seguir con iras? ¿Seguir rechazando la voluntad de Dios? No. Más bien tengamos diligencia, amor, empatía. Y para esto, nuestro Señor también nos dice, bueno, estás aceptando mi voluntad. Ahora sí lo que te toca pues es vivir con santidad. Porque dice el Señor que Él es santo. Y Él quiere hijos santos, intachables. Y esto es una gran dificultad para muchos creyentes, vivir en santidad. Porque este fin de semana voy a disfrutar brillando para mis amigos, para la sociedad, en las redes sociales. Y el otro domingo sí me decido, ahora sí voy a la iglesia y voy a vivir en santidad, porque voy al culto. O de pronto es que me gustan las alabanzas. Acaban las alabanzas y me fui. Es que las prédicas no son tan interesantes, pero las alabanzas sí están buenas. Y decidimos brillar como a medias, vivir en santidad a medias, poquito a poquito. Pero no, nuestro Señor nos anima a que vivamos en santidad. Y el momento de entender sobre la santidad, entendemos que debemos ser un buen testimonio. ¿Un buen testimonio de qué? ¿De qué se trata? ¿Qué es ser un hijo de Dios que dé un buen testimonio? Es una referencia. Es una referencia para las demás personas. Y aquí viene otra pregunta. ¿Usted es referencia para los demás? ¿Usted brilla de tal manera que si en un caso se pierde, le ven a usted y dicen, no, él es mi referencia, porque es un buen testimonio? En la antigüedad, hasta el día de hoy también, en el mar o en el desierto, en la antigüedad no había GPS, no había estas herramientas que hoy tenemos para podernos dirigir a un punto. ¿Cuál era el medio que se utilizaba en ese tiempo? Las estrellas. Sí, hasta hay una canción, ¿no? Estrella de Belén. ¿Cómo se dirigieron los pastores? Por la estrella. ¿Sí? Es el mismo concepto. ¿Usted como un buen testimonio es una referencia de luz para las demás personas? ¿Su forma de hablar, su forma de actuar es una referencia? ¿Usted brilla de tal manera que dicen, uy, él es un buen testimonio? Voy a seguir. Yo tengo mi mentor, y lo digo aquí abiertamente, es mi pastor. Él es mi mentor, él es mi referencia. Y digo, no. Hace años me retaba y me desafiaba y me decía, Rubén, a ver, atrévase, vamos a estudiar la palabra de Dios. Y él se esforzaba y yo cada vez que le veo, hasta el día de hoy le veo la Biblia, leyendo. Le veo leyendo. Es una gran referencia. ¿Usted referencia para quién es? ¿Usted se considera un buen testimonio? Viviendo en santidad, apartándose del mundo. Es una persona que ya tiene eso en su corazón, de tener a Cristo en su vida
de tal manera que se ha apartado del mundo para vivir en santidad, ha tomado esa decisión para que usted pueda brillar en medio de la oscuridad. Es una situación de que usted tiene que decidir apartarse del mundo. Y es que ahora ya no soy parte de los amigos de siempre, ya no soy parte de ellos. El versículo 15, ¿no? Dice, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. Eso es lo que dice Pablo, ¿no? Vivimos en este mundo así. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Apartándose del mundo, de ese mundo torcido y depravado, del cual todos vemos y somos conscientes que vivimos en un lugar así. ¿Usted ha decidido apartarse de eso? ¿De pronto le cuesta o nos cuesta todavía dejar ciertas cosas que sabemos que no están bien? Por eso es que debemos vivir en santidad, alejándonos de las tentaciones. Alejarse de aquella tentación que de pronto usted ya lo ha visto como parte de su vida. Ya como que es parte de mí y es difícil dejarlo. Ah, sí, pero ya voy a la iglesia, estoy intentando brillar, pero esto de esta tentación que tengo me cuesta todavía. Nuestro Señor es el único quien nos puede ayudar y nos puede sostener y apartarnos para ser nuevas criaturas, para ser hijos de Dios. Dios nos aparta, nos ha hecho santos, dice la palabra de Dios. Son santos porque son apartados para mí. Brillemos en la oscuridad. Dejemos de ser parte ya de ese mundo, ¿no? De ese mundo que nos rodea y que nos quiere cautivar, nos quiere enamorar. Enamorémonos de la luz de Cristo. Hay que enamorarse de esa luz. Debemos brillar de tal manera que ya, y que no le duela, mi querido hermano. Que no le duela que los amigos, los panas, las amigas le hagan a un lado. No pasa nada. Más bien debemos decir, Señor, gracias por alejarme de esto. Porque me has dado el poder para rechazar, para decir, suficiente, basta. Ya no puedo vivir en medio de esa oscuridad. Pero la oscuridad en el mundo es ser popular. Ahora, ¿cómo una persona se siente brillosa, que resplandece? Los likes, ¿no? Es que me dan likes. Y con esos likes brillo, soy popular. Y cuando no consigo esos likes, ¿qué hacen? Locuras, hacen cosas sin sentido incluso. ¿Y hacen para qué? Para ganar brillo, para ganar popularidad, para que sientan un sentido en su vida. Oremos por muchas veces. Si usted conoce a una persona así, ore, invítele. Porque esa es la oscuridad de este mundo ahora. Es un mundo digital en donde se sienten con ese brillo esplendoroso al darles likes. Y eso es el mundo. Esas son las tentaciones. Yo creo que todos luchamos con una tentación. Pero Dios nos llama a esa santidad. Vivamos en santidad. Pidamos a Dios que nos provea de luz en nuestra vida. Y unos versículos muy impactantes para mí. Yo siempre suelo decir, primero, cuando hago un bosquejo es primero para mí. Primera de Tesalonicenses 4, 3, 8. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos, que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano, ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya hemos dicho y advertido, y Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios mismo, quien da a ustedes su Espíritu Santo. Aprendamos a controlar nuestro propio cuerpo, dice. Que aprendamos a controlar nuestro propio cuerpo. Qué difícil, ¿no? Porque nuestro cuerpo nos conduce a muchas cosas.
tanto en la vista como en el oír, en el hablar y en el desear. Ese es nuestro cuerpo, esa es la realidad. Pero Dios nos dice que nos ha llamado a ser santos, a vivir santificados para Él, porque Él es santo. Y Él quiere que nosotros vivamos de esa manera. Esa es su voluntad. Aceptámoslo. Tenemos que aceptar esta linda voluntad, que es vivir en santidad. Y para esto también quiero que se entienda esta ilustración. Y a mí me gusta mucho poner estas ilustraciones porque creo que tengo un Dios poderoso, creador del universo. Y por medio de esto Dios nos muestra su poder. ¿Y cómo nos muestra? Por medio del sol. La luna brilla a eso de las 4 de la tarde, ¿no? 4 o 5 de la tarde, y ahí se va brillando cada vez más cuando está despejado el cielo. Y hay más estrellas. Quiere decir que esas estrellas son planetas más lejanos, pero aún así brillan. ¿Pero será que tienen su luz propia? Jamás. No tienen. Más bien, los planetas, incluyéndole nuestro planeta, sáquele el sol de ahí y sería una tiniebla total. Todo lo que refleja, ¿sí?, tanto el sol como otros planetas, y dan esa luz, es porque el sol en su poder refleja la luna y eso hace que refleje, que exista una luz. Pero es el sol que está en el centro y que hace que resplandezca lo demás. El mismo concepto es en la vida de un creyente, de una persona que cree en Cristo. Es el reflejo de Dios en su vida. Pero la cuestión es que nosotros debemos permitir que ese reflejo resplandezca. Pero si nos escondemos y estamos ahí escondiditos, soy creyente, pero no quiero brillar tanto. Es que me da vergüenza hablar de Dios y ¿qué dirán de mí? No, más bien Pablo hace que nosotros reaccionemos, porque aquí dice, en ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, en ese mundo torcido y depravado ustedes brillan, o deberíamos brillar, alejándonos de la oscuridad. Quitemos el sol del medio, vuelvo y repito, serían unas tinieblas totales. Pero si usted decide creer en Cristo Jesús, decide seguirle y decide brillar porque Dios está en el centro de su vida, usted va a resplandecer por donde vaya. En su trabajo, en los estudios, por donde vaya, en su familia, las mamitas hoy en su día, ¿cómo resplandecen? ¿Cómo se resplandecen? ¿Quejándonos? ¿Con iras? ¿Juzgando? ¿Cómo? No. Más bien es el reflejo de amor y de paciencia que está en nuestra vida, porque Dios vive en nuestra vida. Eso es lo que va a reflejar. Ese es el reflejo verdadero que debe existir en nuestra vida. Este es el reflejo verdadero, la luz eterna. Es esa esperanza también que hemos depositado en Cristo Jesús al creer que tenemos y sabemos que tenemos una vida eterna si pronunciamos con nuestra boca que tenemos un solo Dios y un solo Salvador. Eso es tener luz, por eso está el velo blanco aquí. Porque eso es lo que hizo que nosotros tengamos luz. Cuando Él murió, Él decidió darnos luz en cambio a nosotros. Y Él resucitó y dijo, no, tienes una vida eterna. Cree en mí y vas a tener luz por la eternidad. Si llega la muerte, seguiremos teniendo luz. Y vamos a resplandecer, dice la palabra de Dios, en ese lugar santo. Debemos creer en esto. Debemos creer que Dios nos llama a una santidad y poder reflejar la luz de Cristo para los demás. ¿Y esto cómo se logra? Hay que tener un fundamento bíblico, teológico, que es la palabra de Dios. Teológico quiere decir que creo en Dios. Teo es Dios. Es Él
su palabra con la que nosotros podemos nutrirnos, alimentarnos para poder brillar. ¿Cómo podemos brillar si no conozco a quien me da brillo? Yo debo conocer de aquel que me da luz. Y vuelvo un poquito a lo que hablábamos al comienzo. Si usted quiere prender el generador eléctrico, pero no lee el manual, ¿qué va a pasar? Iniciando le va a dañar. No sabe ni de dónde prender, ni cómo conectar, y etcétera. Usted debe conocer qué es lo que le genera luz. Y para eso está la palabra de Dios. Debemos conocer cómo ser luz en la oscuridad, cómo brillar, manteniéndose firme en su palabra. El versículo 16, 17 dice, manteniendo en alto la palabra de vida, así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano, y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con ustedes mi alegría. Manteniéndose en alto, ¿sí? Ahí, con la palabra de Dios. Eso es lo que le va a dar luz. Y no pretendamos que los años me dan conocimiento. O sea, es que yo soy cristiano 15, 20 años, pero no tengo la palabra de Dios. Híjole, es difícil. Los años no le hacen a un cristiano, es la convicción, la fe, es el creer en Él, en creer que Él es el dueño de mi vida y que gracias a Él yo puedo brillar. No son los años, no nos confiemos en esto. Es como, no sé, como tener la antigüedad más grande de la iglesia, y eso me hace acreedor de ser más sabio en la palabra de Dios. Si usted ha leído la palabra constantemente, claro que le va a hacer. Pero si nos hemos dedicado solamente un ratito, un poquito, los domingos, no me instruyo más, no me alimento más, no va a haber un avance. Debemos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y para esto quiero animarles, y vale esta plataforma para poder animarles a que puedan instruirse más. La iglesia Puente de Amor se caracteriza por discipular. Ahí tenemos varias herramientas acá. Obrero Fiel, la capacitación FLET. Ahora estamos estudiando el libro Desafío a Servir. Tenemos una librería que está muy bien surtida y hay mucho material para el cual usted puede instruirse y crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, y pueda usted brillar con conocimiento de Dios a donde usted vaya. Participando en la obra de Dios. ¿Por qué participando? Miren, aquí Pablo dice, manteniendo en alto la palabra de vida, así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Todo lo que hacemos vale la pena, mi querido hermano. Todo lo que hacemos para Dios. Para eso debemos participar. Es un medio. Participar, ser participativo, ser activo en la iglesia. Vuelvo y repito, Pablo está hablando a la iglesia, a cada uno de nosotros. ¿Qué tan participativos somos? ¿Qué tanto brillamos por lo que participamos y podemos con eso compartir afuera, invitar? Tantos ministerios que tenemos aquí. Sabemos todos los domingos dar aquí los anuncios, ¿no? Son alrededor de 12 anuncios. Y eso que se ha ido como cortando. Pero hay más ministerios donde usted puede contribuir, trabajar en la obra de nuestro Señor y así poder ser luz para los demás. Por eso es que siempre se les anima a que invite a más personas. Tenemos desde los más pequeños hasta los más adultos. Hay para escoger. Seamos participativos en la obra de Dios. Aquí hay una misión, y Mariano Acosta también, donde podemos contribuir para que avance esta obra. Los que trabajan en misiones aquí lo saben muy bien, qué tan duro es llegar a esos pueblos. Tanto aquí en la iglesia como en la misión. Hay personas que increíblemente uno se admira. Dan el tiempo, recursos, conocimiento, sus profesiones para el crecimiento de la obra de Dios. Y eso es lo que nos da esa luz para que las demás personas conozcan
de Cristo, progresando con gozo y con fe, como dice aquí Pablo. Dice, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Pero repito, aparte que estaba Pablo ahí en la cárcel, de pronto pasando hambre, frío, dolor, de pronto le azotaron, pero él dice, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. ¿Qué referencia más grande, Pablo? El poder decir, quiero brillar en medio de todas mis aflicciones. Porque si doy un paso para atrás, puede ser que yo tropiece de tal manera que me aleje, deje de brillar y me ponga en esa zona de confort en donde no quiero nada. Les animo a que podamos progresar con gozo y con fe. Alegrarnos en tiempos difíciles. Gozarnos en tiempos donde los demás también gozan, están alegres. Y dejarnos de esconder de la luz de Cristo. Más bien, exponernos a la luz, que es Él. Porque a veces queremos como vivir encajados, escondidos. Haga cuenta que usted se quede encerrado en un lugar un año y que no le dé el sol. ¿Se imagina usted? Pues primero, el sol es una vitamina, ¿no? Es bueno ponerse al sol. Nosotros como cristianos debemos exponernos a la luz de Cristo. Si nosotros vivimos encajados en criterios donde no es que soy cristiano un poquito nomás, no quiero mucho. Más bien nosotros debemos desear, dice aquí, con fervor, desear con fervor la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso es que debemos mantenernos firmes en su palabra, creciendo, participando y progresando con gozo y con fe. Por eso en 1 de Tesalonicenses 4:1 dice, por lo demás, hermanos, les pido encarecidamente, en el nombre del Señor Jesús, que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Pablo le está animando, pero también él está como satisfecho por el labor que están haciendo ellos. Pero la cuestión aquí es, ¿estamos progresando en el modo de vivir que agrada a Dios? ¿O de pronto estamos progresando en el modo que le agrada al mundo? ¿O le agrada a la gente? ¿O me agrada a mí mismo? Porque claro, hay formas de brillar, ¿no? Dicen, no, yo brillo y estoy bien y me complazco en mí mismo porque tengo mis títulos, porque tengo mi casa, mi carro, tengo mi negocio, porque yo soy popular entre la gente. Que son cosas que algunas no están mal. Y es la referencia mismo que decía, ¿cuál es su prioridad? ¿Brillar porque Cristo está en su vida o brillar simplemente porque quiere agradar a los demás? ¿Y qué tal si lo perdemos todo? Esta también es una pregunta, ¿no? ¿Y qué tal si lo perdemos todo? ¿Será que vamos a seguir brillando igual? Si usted permite que Dios viva en su vida por la eternidad, va a brillar con o sin. Porque Dios se manifestó de esta manera con Pablo. Pablo, una persona erudita de la ley, y él incluso juzgaba y señalaba a los creyentes. ¿Y qué más hacía Pablo? Causaba muertes a los cristianos. Y era una persona popular, digamos, con conocimiento. ¿Y él qué decidió? Dejar todo, absolutamente todo, despojarse de sí mismo. Gálatas 2:20 dice, ¿no? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y en el momento que Pablo dice eso, empezó a brillar. Aunque le azotaron, le apedraron, le encarcelaron y todo, empezó a brillar. Él decidió abrir su corazón y agradar a Dios con su forma de vivir. Es lo que nosotros debemos desear en nuestra vida. Agradar a Dios con nuestra forma de vivir. Pero por ahí escuchaba una vez a un joven que decía, pero es que yo a quien debo agradar es a Dios, pero no a los demás. ¿Por qué yo tengo que agradar a los demás? Yo con tal que agrade a Dios. Por un lado, tiene razón, agradar a Dios. Pero si usted agrada a Dios y odia a su amigo, a su hermano, eso no es agradar a Dios.
Si nosotros queremos brillar delante de Dios, pero eso debe ser un reflejo visible. Usted debe llevarse bien con su entorno. Debe aprender a amar y también a perdonar. De tal manera que usted así pueda brillar. Pero es un mal concepto. Yo agrado a Dios, yo quiero agradar a Dios, pero no sé de los demás. No, es un reflejo de Dios en su vida. Usted debe procurar, dice la palabra de Dios, llevarse con todos. Agradar a Dios también es estar bien con el prójimo. Aunque nos cuesta. Y a mí también me ha costado. Pero debo procurar en realidad honrar a Dios con mi forma de vivir. Por eso en el cuarto punto, para terminar, el versículo 18 dice: así también ustedes, alégrense y compartan su alegría conmigo. Por eso alégrense y tener ese gozo continuo. Primero entendiendo, el gozo continuo es porque usted es salvo. Porque usted sabe que es salvo. Si usted está con dudas sobre la salvación, yo le pido que por favor usted busque más de Dios, busque herramientas, busque consejería, que le aclaren, se pueda aclarar un poco más el panorama sobre la salvación. La salvación viene porque Cristo dio su vida por usted y por mí. Aún sin merecernos vino la gracia, un regalo hermoso. Y eso es lo que nos tiene que dar gozo. Ese es suficiente para tener gozo. No es las cosas materiales, no es de pronto que tenga aceptación o no, pero de la gente. Pero la cuestión es sentir ese gozo en su corazón por ser salvo. Y para esto hay que tener una buena actitud. Y buena actitud en todo. Vemos el panorama de Pablo, vemos cómo está haciendo ese testimonio, pero él no pierde una actitud positiva. Es lo que me admira de estos pasajes, porque digo, pobre Pablo está pasándole complicado. Y no solamente él, hay varios personajes bíblicos, incluyéndole a nuestro Salvador Jesucristo, que él no lo pasó tan bien. Pero él tenía que cumplir con lo que su padre le ordenó, y es salvar al mundo. Y él tuvo una actitud humilde, tuvo una actitud de obediencia y con gozo. ¿Tenemos una buena actitud? Es la pregunta también, ¿no? Ante todo. Y vuelvo un poquito a lo que estábamos hablando al comienzo, ¿no? Sobre las hidroeléctricas y todo esto. ¿Cómo fue nuestra actitud en esta época? ¿Cómo fue esa actitud en medio de esas tinieblas, de la oscuridad, de falta de energía? ¿Cuál fue la actitud? O de pronto, ¿cuál es su actitud en este momento en la que de pronto esté pasando varias circunstancias? Decimos: Señor, te agradezco por lo que tú me has dado. Y de pronto te agradezco también por lo que a veces me quitas, porque de pronto está de más en mi vida. Ser agradecidos con Dios teniendo una buena actitud. Y por eso puse también esta imagen de estos niños, ¿no? Qué lindos ser niños, en realidad. Donde ahí no hay color de piel, ni culturas, nada. El niño es niño, disfruta. Se abrazan, juegan. Qué lindo ser así. Porque eso es contagiar del gozo. Y como creyentes debemos contagiar ese gozo que Cristo nos ha dado, de la salvación. Ese gozo de decir: Señor, soy tu hijo. Gracias por haberme aceptado a pesar de lo que soy, a pesar de lo que hago. Tú me das el gozo, confiando en ti. Porque a veces nos desesperamos y tenemos actitudes en las que, híjole, a veces un poco se desespera más bien. Tuvimos una circunstancia interesante con mis hijas, que se les tuvo que cambiar de escuela repentinamente. Y nosotros como padres, pues, igual con mi esposito un poco preocupados, ahí qué irá a pasar. Y es que las niñas ya acostumbradas con sus amigos, con su profesor, todo. Y nuestras hijas felices. Ellas en cambio decían: vamos a ser más amigas. ¿Cuándo vamos a la nueva escuela?
Eran felices ellos. A veces nosotros somos como que nos complicamos por algunas circunstancias y cosas. Y con oración, orando mucho a Dios, Dios tiene cosas preparadas que uno a veces no tiene ni idea. Cuando llegamos a la nueva escuelita, resulta que ha habido un evento musical, lo cual una hermana de la iglesia dice, participemos con los niños. Y yo también, ¿no? Con esa mentalidad como un poco cuadrada a veces, digo, pero no, pues ¿cómo vamos a participar? Somos cristianos, ¿cómo vamos a participar? No, participemos con música cristiana. Ah, está bueno, está bien. Y participamos. Pero resulta que al ver esta iniciativa, ha habido más personas cristianas. Y después ya salió otro cristiano. Después ya apareció, y no es solamente uno, son familias cristianas. A lo que quiero llegar es que cuando uno decide confiar en Cristo y ser luz en medio de lo que vivimos, esto contagia. Y de pronto personas que creen en Cristo, que les da un poco de recelo, se animan. Y se anima a otro y otro y otro. Y fue una gran bendición ese evento, donde expusieron su fe en Cristo en medio de toda una institución. Y ser luz en medio de la oscuridad. Dios es bueno. Confiemos en Él. No de pronto en nuestra mentalidad. Decidamos creer en Él. Decidamos creer que hay una luz poderosa que puede alumbrar nuestra oscuridad, nuestra vida. Por eso en Filipenses 4:1-4 dice, por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría, mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Manténganse, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. ¿Cómo no agradecer a Dios por todos estos personajes bíblicos, ¿no? Aquí nombra 2 mujeres. Muy interesante. 2 mujeres que apoyan la obra del Evangelio. Cuán importantes son las mujeres. Cuán importantes son las mamitas. Y ahora también decirles, por medio de este versículo, ¿no? Pablo cómo ora y pide por ellas. De pronto eran mujeres con sus familias o con sus hijos, no sé. De pronto también tenían sus luchas. Aquí dice que por favor ellas se pongan de acuerdo en el Señor, para que sigan progresando también en el Evangelio. Por eso les animo, queridas mujeres y mamitas, en este día. No solamente este día, sino que se involucren, que sigan conectadas a nuestro Dios y que ustedes puedan ser referencia como estas 2 mujeres. Pablo les pone como referencia, como un buen testimonio. De esa manera es como habla de estas 2 mujeres. Les utiliza de referencia como cristianas, como creyentes. De la misma manera, yo puedo animarles a ustedes que sean esa referencia de santidad, de pureza, de amor hacia los demás. Que no existan las quejas, sino más bien exista ese interés por la obra de nuestro Señor. Como conclusión de este tema, podríamos decir que brillar en la oscuridad, pues se refiere a los cristianos que somos hijos de la luz, que es Cristo mismo. Debemos vivir y actuar de tal manera que nuestra fe y testimonio ilumine el mundo que nos rodea. Esto implica que aunque la oscuridad y el mal puedan parecer más grandes, la luz de Dios en nuestras vidas debe mantenerse viva y resplandecer con fuerza, contagiando esperanza y gozo. Nuestro Señor Jesús nos instruye para poder brillar en la oscuridad. Nos enseña que debemos vivir de tal manera que nuestras acciones y palabras sean un ejemplo de amor, diligencia y empatía. Es verdad que reconocemos la existencia de la oscuridad y el pecado. Sin embargo, la promesa es que la luz de Dios prevalecerá sobre la oscuridad. Los cristianos somos llamados a ser portadores de la luz, a resistir las tentaciones y a vivir de acuerdo con la palabra de Dios para que su luz brille con mayor intensidad. Brillemos para compartir la buena noticia de Cristo con otros.
invitándoles a conocer su luz y a seguir a Jesús con fe. Yo doy gracias a Dios porque sé que Él tiene un propósito en su vida. Nada es en vano para nuestro Señor. Siga, manténgase firme y confíe en aquel que es nuestra luz eterna.